Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Un enorme gusto saludarlos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean ustedes muy bienvenidos. En el marco de las próximas negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con el gobierno de Estados Unidos, que, como nos han informado, darán inicio el próximo 16 de agosto, se abordarán distintas ramas, distintas industrias y distintos temas en este acuerdo. Sabemos los que el tratado ya contiene desde hace más de 25 años y los nuevos que se irán agregando en una fase de negociación importante: energía, uno de ellos, comercio electrónico, otro, y más. Un capítulo fundamental de este acuerdo es el de la industria textil, el intercambio, la producción conjunta de productos textiles en ambos lados de la frontera, coinversión entre Estados Unidos y México de plantas productoras, y esto que representa un porcentaje importante para el PIB. Y es por ello que el día de hoy hemos invitado, y La Silla Roja convoca, al presidente de la Cámara de la Industria Textil y del Vestido en México, Josué Cohen Seaton, a quien le doy la bienvenida. José, bienvenido, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, María, Leo, Jonathan, gracias por estar aquí. Gracias. María Scherer, bienvenida, muy buenas noches. Gracias, buenas Jonathan noches. Ruiz, bienvenido a La Silla Roja, gracias por estar aquí. Gracias, Leo. Hago esta introducción breve para contextualizarnos de lo que viene, José. Viene esta renegociación, es un punto importante. La industria textil a lo mejor es una de esas como muy calladita o muy silenciosa, que en las últimas dos décadas y media pues ha ido caminando, ha crecido, ha generado empleos, tiene un intercambio comercial importante y como que no hace ruido, como que es muy calladita. Siempre volteamos a ver a la energía y a telecomunicaciones y a otras y pensamos que esa camina muy bien, pero yo creo que valdría mucho la pena que le compartieras al auditorio un panorama general. ¿Cómo está hoy la industria textil en México? ¿Qué retos se enfrenta? ¿Qué desafíos se presentan ante este escenario de la renegociación del TLC? Sí, cómo no, Leo. Quisiera dar un contexto general de lo que es la industria, porque efectivamente, como lo comentas, poco se sabe de ella. Creo que a veces también somos responsables de no difundir lo que hacemos, porque creo que lo hacemos bastante bien. La industria, a veces cuando alguien oye, bueno, la industria textil o del vestido y tal, en su top of mind sale a lo mejor pues una costurera con la torta al lado, cosiendo, en fin. Realmente la industria, o maquilas, sí, o cosas así. La industria es mucho más compleja que eso. Su grado de complejidad y de integración de la industria textil y del vestido en México llega a tal nivel en donde somos proveedores de la industria automotriz, somos proveedores de la industria aeroespacial, hacemos textiles técnicos, textiles que tienen fibras de Kevlar, antibalísticas, sin duda todo lo demás que tenga que ver con mezclillas, que tenga que ver con algodón, popolinas, vestido, todo moda. Quiero suponer que hacen una contribución importante a la industria de la moda. Muy importante a la parte de la moda, sin duda alguna. Estamos en muchos escaparates, estamos integrados, damos soluciones también en este concepto de pronto moda y de tener velocidad a la entrega y tal, por la cercanía y por la disposición que tenemos de muchos materiales en esta integración que tenemos. La industria, además de su complejidad, es una industria que se ha mantenido actualizada, es una industria moderna, es una industria muy eficiente, muy efectiva. De pronto uno pensaría, porque como esta es como dicen, ¿no? Es una industria de abolengo, o sea, de muchos años, viene de sí, muchísimos años, más de 150 años en el país, o sea, es de tradición desde la época revolucionaria, pero se ha venido consolidando, integrando. Ahora, la industria hace muchos años contribuía de manera importante a los empleos. Hoy la industria tiene empleos directos, emplea 460,000 personas de manera directa. Contribuimos con el 3.8% del PIB manufacturero. Hay un matiz que cuando llegamos a la parte de cuáles son los principales retos que me gustaría explicar un poco más, porque de manera informal, en datos estadísticos del mismo INEGI de ocupación, la industria tiene 750,000 empleos que están totalmente en la informalidad. Entonces, si vemos a la industria integrada como un todo,
Estamos hablando de más de 1 millón de empleos. Más de 1 millón de empleos. Estos informales son toda esta cadena que sí es muy extendida. Ustedes porque son unos pirruris y nunca se han parado en un mercado sobre ruedas ni en esas cosas. Pero si tú recorres uno de esos, está lleno de prendas, ¿eh? Y está lleno de ropa y está lleno... Siempre pensamos, cuando ves esas cosas y dices, no, esto viene de China, ¿no? Y esto es contrabando, viene de otros lados. Pero muchos de esos están hechos aquí también, ¿no es cierto? Sí, efectivamente están hechos aquí, al marco de la informalidad completamente. El tema es que están hechos aquí con materias primas a veces de dudosa procedencia, de telas de dudosa procedencia. Me gustaría más adelante explicar un poquito cómo está esa parte. Más de 1 millón de empleos, adelante. La industria es un exportador muy grande, es un importantísimo exportador. Sí, María. De hecho, ahora que estamos haciendo balances y tal, la verdad es que la industria se ha mantenido bastante competitiva. Exportamos 6.300, casi 6.500 millones de dólares anuales. Nuestras exportaciones, digo, muy parecido con lo que sucede con todo lo demás en el país. Creo que también es un momento de reflexionar. El 90% va para Estados Unidos, ¿no? Creo que son 5.800 millones de dólares que exportamos a Estados Unidos. Que si bien los exportamos de manera eficiente, porque estamos muy encadenados, y esa es una de las partes muy relevantes de lo que tenemos ahora con la Dile al auditorio Telecán. qué significa encadenados, es decir, tela viene de acá, aquí se arma, se maquila, se cose y luego va de regreso, es decir, la cadena de valor significa que hay componentes de cada lado de la frontera que suman al producto. Es correcto. O sea, en la cadena de valor, como bien lo dices, se puede empezar desde la materia prima. Estados Unidos nos exporta algodón, nosotros también ocupamos algodón nacional del norte del país, hacemos esta mezcla y a partir de los hilados empezamos a hacer esta integración de la cadena en donde hilamos, tejemos, cortamos, confeccionamos. En algunos casos nos mandan telas de Estados Unidos en donde las cortamos, confeccionamos, agregamos valor y lo regresamos. Entonces, el intercambio comercial que tenemos, por lo menos en esta cadena, es bastante positivo. Y balanceado, ¿no? Y balanceado. De hecho, dentro del balance... es positivo para México. Es positivo para México, pero también es positivo para Estados Unidos. Quisiera matizar, o sea, sí es un tema relevante, ¿no? O sea, sí tenemos un área de oportunidad en esta revisión del Telecán en cuanto al tema del enforcement, de revisar qué es lo que está pasando, de cuadrar números, de hacer checks and balances, como dicen, para revisar efectivamente qué es lo que nos exportan y quién, qué es lo que importamos de lo que nos exportan y revisar que efectivamente sea, y en el mismo sentido revisar nuestras exportaciones y cruzar estos números. En cuanto a la revisión del Telecán, entrando en ese tema y ahora regresamos a los retos y amenazas, creo que nosotros como industria estamos haciendo la tarea, estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Economía, hemos tenido mucho apoyo de parte de ellos, en el formato de trabajo y en el esquema del cuarto de junto en donde estamos siendo consultados. O sea, es claro que dentro de la consulta, pues la voz de la industria la lleva la industria, o sea, creo que ese es un tema Son un actor muy relevante, o sea, somos los que realmente tenemos y fijamos la posición de la industria. Los han consultado, es decir, sí, los han integrado. Nos han consultado, es un proceso bastante formal. Sin embargo, de manera paralela, nosotros hemos hecho, creo que nuestro trabajo, sentándonos con nuestra contraparte americana, la Cámara de Estados Unidos, que se llama NCTO. Hemos estado trabajando muy de cerca con ellos, alineando intereses o viendo realmente dónde habrían puntos de encuentro, puntos de desencuentro. Y hoy podríamos decir que prácticamente esta relación comercial funciona bien para todos. O sea, no queremos, ni los americanos ni nosotros, queremos distorsionar lo que hoy funciona con todo este flujo, como bien dices, con toda esta integración de materiales y de valor agregado en los dos países o en los tres países, ¿no? Sure. Sí, justamente me quedo reflexionando en torno a las cifras que comentas de empleos y para dar una referencia, si estamos hablando de que Pemex tiene 130,000 empleados ahora, Walmart como el máximo empleador estará bordeando los 200,000 y que la industria tenga 400,000 empleos realmente es un asunto que destaca la relevancia de la industria. La industria, sin embargo, ha recibido distintos embates a lo largo de los últimos 20 años. La entrada de China a la OMC, que se llevó muchos empleos manufactureros,
primeros, después la piratería, digamos, de esa misma manufactura china que también les afectó. ¿Dirías entonces que ahora el punto medular, el que más les interesa y el sobre el que están es NAFTA definitivamente, o el Telecán, ¿es correcto? Bueno, yo creo que NAFTA es un actor muy importante, ¿no? O sea, representa de nuestras exportaciones un número bastante relevante. Sin embargo, nuestro mercado interno es un mercado muy grande. Es un mercado que nosotros, de pronto, creo que en todas las industrias dejamos de ver adentro qué es lo que nos pasa. Desatender, digamos. Desatender, y realmente no es un tema de no ser responsables ni hacer la chamba, sino de encontrar apoyos a cada una de las industrias y dejar de ser, la verdad es que esta palabra de malinchismo que es muy trivial, pero la verdad es bastante real, y estar viendo. Lo que tú dices de la relevancia del empleo, creo que es muy importante destacarlo. Estos 460,000 empleos directos, formales, generan también una derrama económica. Nuestro componente de empleo mayoritariamente son mujeres. Yo diría que a lo mejor un 75% de estos empleos muy importante. Son mujeres, claro, que traen y llevan dinero a la casa, que son las que contribuyen con familias. Sí. Entonces, saquemos la cuenta si tienen 4 dependientes y tal. Estamos hablando de mucha gente que depende de la industria. Ahora, si le sumamos esta parte que si hace 20 años o con la entrada a China, la OMC, que desplazaron, pues prácticamente el desplazamiento se dio, se da en una salida a la formalidad y una entrada en la informalidad. ¿Por qué? Sabemos que los países asiáticos, realmente su estrategia que ellos definieron como tal, es una estrategia de subsidios, una estrategia de dumping, una estrategia de prácticas desleales de comercio, son las que realmente han erosionado a la industria. Ahora, si bien todavía existe... Esas prendas de las que habla Leo en los mercados, digamos, ¿eso es mercancía china? El origen de las mercancías, principalmente China es un actor importante. Han salido muchos actores. Hay prendas de Bangladesh, prendas de Vietnam, prendas de otros países asiáticos, prendas trianguladas de dudosa procedencia, porque luego el origen realmente no lo conocemos. Lo que sí es claro y algo que hay que también tener en cuenta, porque hay una parte que como textileros o como industriales, de pronto tenemos que evaluar y decir, bueno, somos eficientes, somos competitivos, hemos hecho la tarea. Y yo creo que la respuesta para esos tres es definitivamente sí. El sector requiere de una constante modernización. Sí, en tecnología, en maquinaria, en capacitación, maquinaria, equipo, capacitación. El año pasado, a pesar de los pesares y de la problemática que tenemos, el sector invirtió $400 millones. Realmente esta inversión se hace para modernizar. Yo creo que el potencial de seguir creciendo es enorme. A ver, pero déjanos ir profundizando un poco ahí, José, porque cuando dices todas estas prendas que entran ahí y de dudosa procedencia, es decir, ¿cómo entran al país? ¿O entra tela que no esté reglamentada o entra de contrabando? ¿Cómo entra esto al país? ¿Es mercancía pirata, pues, esto que decía Jonathan hace un momento? Mira, hay una parte importante de piratería. Yo no te diría que es lo más relevante. O sea, a ver, vamos entendiendo un poquito. Nosotros tenemos la problemática de la entrada de las mercancías al país, que hoy en día prácticamente entra en una especie de contrabando técnico documentado, en donde los principales actores realmente delincuentes, en muchos casos crimen organizado, estamos hablando de cantidades y cifras que definitivamente mueven la aguja, volúmenes que difícilmente se puede creer que esté manejando. ¿Qué tienen registrado ustedes, por ejemplo? Mira, por poner un dato, que es lo que estamos manejando, nosotros revisamos las estadísticas todos los meses, estamos muy al pendiente de lo que está pasando con la industria. Hoy, por ponerles un ejemplo, 1 de cada 3 prendas que entra al país entra de manera subvaluada. ¿De qué manera entra subvaluada? Pues esta serie de delincuentes y de gentes que se dedican a todo esto, pues lo hacen con abuso de programas sectoriales, obviamente todos con corrupción, encontrando salidas y escapes y decir, a ver, pues voy a hacer esta importación temporal que eventualmente tendrá que salir del país
pues en ese momento la revisión no es tan exhaustiva, el control no es exhaustivo, porque al final asumimos que va a ser un proceso de transformación o algún proceso de agregar valor y eventualmente saldrá del país. Lo que termina sucediendo es que la mercancía entra, no sale. ¿Y qué tan subvaluada está esa mercancía? Creo, tu pregunta es muy buena, María, y a veces vemos datos insólitos, trajes a 40 centavos de dólar. Un traje de caballero, completo, así completito, menos de $1, ¿no? Menos de $1. Pero ¿de qué está hecho eso, José? O sea, eso está hecho de papel. No. Vamos y es a ver. Un traje respetable. Vamos a ver, si estamos hablando de una de cada 3 prendas y estamos hablando de que el 60% del mercado textil vestido es informal y en muchos casos yo diría más que informal, ilegal, sí. Así opera. Mezclillas que entran al país a 17 centavos de dólar, en donde no cubre. Ustedes saben que la mezclilla está hecha de algodón principalmente, casi, o sea, es puro algodón salvo mezclas. El algodón es un commodity y cuando estamos hablando de que entra al 7% del valor de la materia prima, 15-20% de la materia prima, pues claramente esta es una subvaluación. ¿Qué pasa con esto? Pues ya toda la ruta se la deberán, pues yo creo que no las podemos imaginar, ¿no? Llega esta mezclilla o cualquier tipo. La prenda está muy claro, la prenda si no se exporta, además, ¿qué de temporal podría tener una prenda? No, pues se queda aquí, se queda en el mercado interno. Definitivamente se queda en el mercado interno. Y al entrar subvaluada lo que se ahorra es impuestos, básicamente. Impuestos, IVA, bueno, evidentemente los aranceles, todo, completamente todo. No, y además quiero suponer que entra al mercado costando 5 veces menos de lo que cuesta es decir, un pantalón de mezclilla así de esos pirata que cueste $1, cuando en el mercado costará, no sé cuánto costará un pantalón de mezclilla armado y hecho en México legalmente. Pues un precio muy competitivo, a lo mejor estamos hablando de 199 pesos al público, ya es algo de un muy barato, claro. Muy, muy económico, ¿no? Y cuando de pronto vemos pantalones de mezclilla, claro, 50 pesos. Es como lo hicieron, ¿no? Sí, y cuando tratas de hacer la cuenta inversa y de repente dices, bueno, vamos para atrás y vamos a hacer la reingeniería inversa de cómo le hicieron, no hay manera de hacerlo, no da, y te lleva a que este producto probablemente lo compraron de origen a $1.30. Y eso, pues matemáticamente. Un pantalón de mezclilla 50 pesos y está. ¿Quién lo compra aquí en primera instancia? Mira, tienes todo el mercado informal, todo el mercado que no está formalmente constituido, que te lo encuentras en la calle. Lamentablemente en nuestros números y en los análisis que hemos hecho internos, porque pues, nos preocupa, nada más para entender un poco la relevancia, de pronto alguien abusa de estos programas sectoriales, alguien hace este fraude, porque definitivamente es un fraude, entra al país una cantidad exorbitante, 30 millones de metros, por ejemplo, de mezclilla. Quiero ser claro que en México... 30 millones de metros en una operación lineales de mezclilla. En una sola operación. En una sola operación. De una sola empresa. Para imaginarnos eso, ¿cuántos metros requiere un pantalón? Te lo voy a poner más... Ahorita te llevo cuántos metros. Más o menos sería como entre un metro 10, okay, ¿no? De consumo. Entonces, más o menos el mismo número de pantalones. Más o menos es el mismo número de pantalones. Entonces ahí estás hablando a 200 pesos pantalón. Imagínense el impacto y el daño que tiene sobre la industria. Claro. Una empresa muy eficiente, muy competitiva. También hay que recordar, y regresando un poquito a la parte de Telecán y lo que está sucediendo y lo que hacemos y lo que exportamos, somos el principal proveedor de pantalones del mercado americano. Aquí se fabrican los pantalones Levi's, los Lee, los Wrangler, se hacen otras marcas importantes. En fin, o sea, somos un producto de calidad, un producto eficiente, un producto competitivo. Atendemos a las marcas más importantes, relevantes del mundo, o sea, de presencia en todos los países del mundo. Creo que no es un tema de eficiencia, no es un tema... quiero ser muy incisivo y muy insistente. Queda claro, parte, pero ¿no? A mí me gustaría completar la idea del pantalón que llega aquí subvaluado, que lo venden en $2. ¿Quién lo compra? ¿Lo compra un distribuidor de la Ciudad de México que lo distribuye en Tepito o lo compra alguien que lo termina llevando a un supermercado? ¿Quién es el que lo compra? O más aún, que lo mete al mercado americano, que quiero suponer que a los americanos les causa enorme preocupación. Es correcto.
pasa un poquito de todo, ¿no? O sea, yo creo que con tanto volumen pasa un poco de todo. Y lo que está sucediendo es dentro de las importaciones que estas se hacen, el que es el importador y que de pronto consigue un permiso de importación y se da de alta como una empresa IMEX, pues hace su importación temporal. El tema es que el volumen, en este caso en particular, a lo mejor estamos hablando de más de 1,000 contenedores. Cuando nosotros investigamos quién es este importador, porque digo, el mercado es relativamente chico, ¿no? O sea, sí, claro. Cuando vemos quién es este importador, pues resulta que es un zaguán, una bodeguita ahí con un zaguán que trae un letrero de cartulina que dice se vende mezclilla y que probablemente el zaguán quepan 30 contenedores. Entonces, evidentemente los 1,000 contenedores no van para allá. Sí quiero dejar muy claro que sí hemos tenido apoyo de todas las autoridades, están muy sensibilizadas en los temas, hemos estado trabajando con aduanas, hemos estado trabajando con AGASE, sin duda con la Secretaría de Economía, tenemos identificada la problemática, o sea, sí está identificada la problemática, tenemos varias propuestas de solución. Lo que pasa es que los delincuentes son, como decimos, muy vivos, muy creativos, se van sofisticando cada vez más. Y dentro de esta sofisticación, pues tienen una red de distribución en donde pues estas telas terminan en la informalidad, en plantas de corte o de costura, que son de estos 750,000 empleos, y abastecen el mercado informal, tianguis y lo que estamos en la calle. Y el problema es que con toda esta evasión, con toda esta informalidad y con toda esta red de criminales, que realmente es lo que están haciendo, evaden impuestos, evaden aranceles, se roban los impuestos, que creo que ahí también ya es una parte delicada, hemos encontrado que también terminan en el canal formal. Y esa es una parte que ya se vuelve completamente inadmisible. Porque además llegan a precios infinitamente más bajos, es decir, a ustedes les rompen por completo. Dejan de ser competitivos cuando el pantalón que ofreces a una tienda de costo es 5 veces inferior al que ofrece una industria formal. Claro, se sofistica al punto que te pueden entregar una factura, ¿no? Supongo, para que llegue al mercado formal y que lleguemos a verlo en un anaquel. Es que sí, Jonathan, definitivamente es. Por eso digo que esto es bastante sofisticado. O sea, empieza en la evasión o en el pago de los aranceles a la importación, empieza con la subvaluación. Sí, bueno, tenemos claro, y termina completa, para ¿no? que pueda terminar. Empleo, IMSS, taller de costureras, imagínate lo que les han de pagar a esa gente que cose esto. Y definitivamente, Leo, perdón, para que tenga que llegar al canal formal, definitivamente tiene que llegar pues, con una factura. Bueno, ¿no? Lo lavan de alguna forma. Si hiciéramos el símil a los canales financieros o de dinero, que hablamos continuamente lavado de dinero, pues lavan la mercancía y de repente es lícita, como si hubiera pagado impuestos, hubiera entrado legalmente a país, hubiera pagado aranceles, etcétera. Déjenme hacer una pausa, porque si no me van a regañar. Es un problema serio me parece gravísimo, muy grave. José. Habría que ponerle dimensión y que nos ayudes a entender de qué tamaño es esto en comparación con lo que produce la industria textil en México, lo que entra de forma ilícita, de contrabando, de qué tamaño es. Estamos en la silla roja hablando, ustedes dirían que de trapos, pero no es de trapos, es de prendas y de la poderosa industria textil en México que genera cientos de miles de empleos. Volvemos. De regreso con José Cohen, presidente de la Cámara de la Industria Textil en México. ¿De qué tamaño es este problema? ¿De qué tamaño es lo que entra ilegalmente al país y les hace a ustedes una competencia totalmente dispareja o injusta? Es, como te decía, hoy en día la parte informal y legal, estamos hablando de que es el 60% del total del mercado. Del mercado. En este tema de subvaluación y de abusos a programas sectoriales encontramos que prácticamente el modus operandi es importar de manera temporal y no sacar la mercancía. Hablamos de una de cada 3 prendas de vestir. Hablábamos del caso, en este caso de la mezclilla, pero bien podemos hablar de mezclillas, de popelinas para camisa y cualquier cosa. ¿Qué tan grande y qué tan sensible es? Creo que es muy relevante y muy importante tu pregunta, Leonardo, porque
30 millones de metros. Hoy, si nosotros somos de los proveedores más importantes, si no el que más importante de Estados Unidos, por ejemplo, pantalonero de mezclilla, pues una planta muy eficiente, una planta muy grande, que probablemente estamos hablando de plantas de más de 200, 300 millones de dólares de inversión de equipo, maquinaria, con un nivel de sofisticación muy, muy elevado. En fin, una industria en forma, pues de pronto tiene que hacer paros técnicos, porque su capacidad es producir 6 millones de metros al mes. Y si uno de estos delincuentes importa 30 millones de metros al mes, definitivamente distorsiona el mercado. ¿Cuánto más grande sería si no existiera esta situación? Yo creo que sería, María, 3 veces más. O sea, si en un mundo perfecto, porque luego ahora está de moda de hablar de los mundos perfectos, ¿no? O sea, ya, ¿no? O sea, ya es como que una nueva tendencia de los economistas es decir, bueno, pues es que en el mundo perfecto no deberíamos de tener aranceles y todo, y está muy bien. O sea, y me encanta el libro de texto y me encanta el contenido de lo que dice y creo que es muy interesante. Pero hoy nuestro mundo no es perfecto. Nuestro país dista mucho de ser perfecto. Yo creo que el principal problema es la falta de Estado de Derecho. Yo creo que si hubiera Estado de Derecho y esto pudiéramos meterlo en línea y pudiéramos controlar, la industria sería boyante. Creo que contestando a tu pregunta, no puedo dejar de destacar la importancia del sector textil y del vestido. Como dato, seguramente no lo conocen, probablemente sí. Samsung, ustedes podrían hablar de Samsung, de Toyota, de Daewoo, todas son empresas textileras. Nacieron siendo textileras. De hecho, todavía muchas de ellas conservan su división fibra, su división hilos en la parte textil. La industria ha sido, y lo veíamos, Jonathan, en un gráfico que me enseñabas, la industria ha sido punta de lanza para las economías de muchos países. Entonces, no podemos dejar de ver a la industria como un factor muy relevante de desarrollo para cualquier país. Y sin duda, para nuestro país ha sido muy importante. Entonces, cuando vemos que hoy está siendo secuestrada prácticamente por toda la ilegalidad, por toda la informalidad y por toda esta falta de Estado de Derecho, pues nos sentimos bastante frustrados. Entonces, sí sabemos qué es lo que se tiene que hacer, sí sabemos que se puede corregir y sí sabemos qué medidas de control se tienen que implementar. En ese problema de Estado de Derecho que mencionas, no puedo dejar de imaginar que haya colusión con autoridades. ¿Han detectado eso? Mira, Jonathan, en todo esto es bastante sofisticada. Las redes estas de crimen son bastante sofisticadas. Y regresando al punto de partida de lo que hablábamos de NAFTA, uno de los temas medulares, y yo creo que sí es un punto de acuerdo muy claro entre, por lo menos, la Cámara Textil con la Cámara Textil Americana, es la parte del enforcement, la parte de endurecer realmente los controles de lo que está pasando, las métricas. Triangulación, si bien comentábamos hace unos momentos que pues, en Estados Unidos deben de tener la misma problemática, yo podría decirles, llevamos muchos años trabajando con ellos y tenemos una relación muy cercana. A veces tenemos encuentros, a veces desencuentros, pero tenemos un fin común. Cuando nosotros les hablábamos a ellos de que deberían de tener cuidado con la parte de la triangulación, con la parte de mercancías subvaluadas y tal, realmente no le daban tanta relevancia, 3, 4 años atrás. Cada vez más hemos venido demostrando que la problemática no solo es con su vecino del sur, o sea, que la problemática también la tienen ellos allá. Y se han metido a analizar números y están completamente espantados. En la última reunión que tuvimos en Washington nos dijeron, a ver, o sea, la revisión del Telecán está muy bien y estamos de acuerdo y vamos a hacerlo y prácticamente estamos alineados en los intereses. Nosotros como mexicanos también tenemos inversiones en Estados Unidos, o sea, hay industria textil mexicana en Estados Unidos. Y hay a la inversa, ¿verdad? Y hay a la inversa. Mexicanos que tienen plantas en Puebla y en Hidalgo y en... Correcto, y la queja de muchos de los industriales americanos, pues es la misma que la nuestra. Dicen, a ver, ¿cómo puedo yo ser competitivo en un país en donde pues, se permite todo esto, en donde el de al lado pues se roba la mitad de las cosas, el del otro lado pues nada más importa y trae un zaguancito, en fin, este tipo de cosas pues tienen que tener un alto para que la industria, y no solamente esta, seguramente todas las demás sufren del mismo dolor que es esta falta de Estado de Derecho. Los americanos hoy exigen que se aplique este tema del enforcement. Están trabajando directo con CBP, con ICE, están trabajando y estamos haciendo un grupo y un equipo de trabajo con las autoridades mexicanas. Entonces, dentro de la revisión del NAFTA, del Telecán, prácticamente lo que tenemos que atender
es cuidar todas estas triangulaciones y prácticas desleales de comercio que se van. Tú decías hace un generando. momento que le han hecho un poco al policía o han tenido que ponerse a investigar cómo llega, dónde llega, quién es el importador, dónde se deposita, dónde están las bodegas. ¿Por qué puertos entra esto? Para darnos una idea, ¿entra por Veracruz, por Michoacán, por dónde, cómo entra? Por todos. Porque evidentemente quiero suponer que aquí hay un tema de aduanas, ¿no es cierto? Es decir, para que entren 1,000 contenedores de mercancía, o sea, no es un tema menor, es un buque de estos. Ya lo decías, ¿cuántos contenedores son? Mira, yo creo que entra por todas las aduanas, como María dice, ¿no? O sea, definitivamente entra por todas las aduanas. Por el Pacífico, por el Atlántico, por El tema más que la falta de control en aduanas, porque sí hemos estado trabajando con todo el equipo de aduanas, con el SAT y tal, estamos trabajando con ellos, es un tema de la sofisticación que tienen. Si la importación la está haciendo una empresa con una certificación y con un IMEX, registro, por ejemplo, con un etcétera, registro que supuestamente está revisada, validada, en fin, pues es una importación temporal que en Lícita. teoría están haciendo lícita, ¿no? Sí. Entonces ya no, a como está hoy el esquema, creo que es perfectible y creo que hay muchas medidas que se pueden implementar para mitigar esto y ya las planteamos con las autoridades. Creo que podríamos tener control, pero si entra una mercancía temporal, pues eventualmente saldrá y el nivel de revisión no es el que requiere una Muy mercancía de estricto. importación Correcto. definitiva de una empresa con un padrón de importadores normales. Ahora bien, en este grado de sofisticación, pues hay empresas que operan pues, desde Estados Unidos, hay empresas que la mercancía la manejan como si viniera en tránsito, entonces de repente viene como le llaman el famoso inbound, y llega por Long Beach, mucha de esa mercancía dice que va en tránsito, o sea, inbound hacia México. Entonces, las aduanas americanas, hasta hace algún tiempo, ya recientemente ya estamos trabajando en que tenga un foco de atención especial, pues dicen, bueno, pues va para nuestros vecinos del sur, va en... ¿no? Pase, que pase. Va en tránsito, pues que pase. Y no hay revisión y pasa. Lo que no sabían es que a veces pasa. Pasa, por ejemplo, por Tijuana o por donde sea. Y pues el camión da la vuelta en U. Y se Es regresa. un cambio de documentos y ahora confiere origen y ahora se vuelve un producto NAFTA. Y entonces ahora resulta que exportamos. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte en el enforcement porque pues sí, también al mercado americano lo están invadiendo de mercancía triangulada, de mercancía subvaluada. Pirata. Y la exigencia del gobierno americano con su gobierno pues es la misma que el nuestro. Entonces ahora estamos haciendo un equipo de trabajo con nuestras contrapartes para que haya ese tema de enforcement. Ese yo creo que es el punto más relevante. Qué complicado, ¿no? Hay una propuesta del gobierno estadounidense para unificar los procesos aduanales. Sí, es la correcto. posibilidad De homologar Exacto. medidas y controles. e incluso desde hace tiempo se tienen esta iniciativa de tener gente del Homeland Security de este lado, ¿no? Y funcionarios de aduanas mexicanas de aquel lado. ¿Qué es lo que está justamente negociándose en esa materia en este momento en el marco de la renegociación del Telecán? ¿Qué prevés que se renegocie en ese sentido? Mira, yo creo que viene un proceso, no sé si el término es correcto, pero viene un proceso de simplificación, de control y simplificación a la vez. Probablemente hay alguna iniciativa de un pedimento único para tener un estricto control sobre el flujo de las mercancías. Definitivamente hoy estamos haciendo una revisión a un tratado de libre comercio que se empezó a planear hace 25 años, que entró en operación hace 23. Hay muchos temas de actualización que se le tienen que hacer al mismo. Hablabas, Leo, hace unos minutos de tema de comercio electrónico, de propiedad intelectual. O sea, hay muchas disciplinas adicionales que se tienen que incorporar, lo cual está bien. O sea, esa parte estamos totalmente de acuerdo que se haga. Pero volvemos a recaer que hoy con un mejor intercambio de información, con las tecnologías de información que hoy tenemos, podemos tener mucho más control y a la vez hacer una simplificación. Porque quiero enfatizar algo. Nosotros somos exportadores, sí, pero también somos importadores. O sea, a veces uno puede pensar, bueno, pues es que no quieren que se importe. No, a ver, definitivamente nosotros dependemos de las importaciones, de las exportaciones. ¿Qué importamos? Importamos diferentes productos complementarios, materias primas, Hilos, algunas telas, algunos sintéticos, que complementan nuestra cadena de valor, Producción, claro. complementan producción que exportamos a diferentes países o incorporamos inclusive al mercado nacional. Entonces yo creo que, siendo propositivo, creo que debemos de ver a la industria como una fuente, además de una fuente de empleos, una fuente de generación de innovación y de valor
para el país, creo que podemos ver a una industria o podríamos apoyar a la industria de la misma manera. Algunos de estos que de pronto son muy idealistas dicen, bueno, pues es que ya los textiles se deben de hacer en otros lugares. Y yo creo que como ejemplo de un caso práctico real, la industria textil americana es muy relevante. No hay ya el efecto de la costura, o sea, todavía hay muy poca confección, pero las industrias textiles son muy sofisticadas. Es una industria muy grande que genera mucho empleo, pero se especializaron en toda la parte de textiles técnicos, en toda la parte de textiles más sofisticados, en hilos. La industria algodonera es enorme, claro, enorme, son el principal exportador de algodón. Y muchos sintéticos en el mundo ahora le exportan también, ¿no? a China. La parte sintética sin duda es un componente bastante relevante, pero su gobierno los apoyó. Y cuando tuvieron la negociación inicial del Telecán, ellos tuvieron un programa especial que le llaman el Berry Amendment, que prácticamente lo que hace es que le requiere a las autoridades americanas, sobre todo al departamento o específicamente al departamento de la milicia, todo el ejército y tal, que la única fuente de proveeduría tendría que ser americana. Y por razones de seguridad nacional, por razones y tal. Y entonces hoy tienen un centro de innovación y de desarrollo que constantemente está haciendo desarrollos para el ejército. Y estamos hablando de decenas de miles de millones, y estamos hablando de textiles que van. En este proceso de revisión están ellos incrementando ahora la presencia, porque no lo quieren limitar solamente a la parte del ejército, lo quieren hacer extensivo también a la parte de Homeland Security, a la parte de la Guardia Costera, a la parte, en fin, quieren darle un poco más de integración y la industria lo recibe, lo atiende de manera eficiente. También son proveedores de la industria automotriz. Tenemos muchos textiles que se exportan de Estados Unidos y se integran a la cadena y al sector automotriz para su exportación. De pronto luego no sabemos qué tanto textil llevan las cosas, ¿no? Pero bueno... No, bueno, todas las vestiduras, ¿no? Pues no solo tela, las de algodón, vestiduras. de piel, de todo. Sí, las vestiduras sin duda, pero entre la carrocería o entre la lámina del coche interno hay unos fieltros y hay unas cosas, hay unos aislantes. Que produce textil. Claro. Todos son textiles. La industria aeronáutica también. Tenemos ahí algunos datos muy relevantes. El nuevo avión, el Boeing, no sé qué modelo específico, ya no me acuerdo si era el 767, en fin, el último Boeing está compuesto de 55% de textiles. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues sí, todas las mallas que están tejidas y entretejidas, los recubrimientos de los cables, o sea, no nada más pensemos en la alfombra o en los revestimientos, pensemos. Entonces, la industria, por eso digo que es bastante más sofisticada que solo una costurera. Hacemos una pausa rápidamente y regresamos a la recta final de esta charla. Gracias. Exactamente. La coordinación de autoridades, decíamos hace un momento, pero bueno, hay es la recta final, hay que tocar los temas pendientes. Me interesaría mucho que pudiéramos hablar de... Tú haces mención, y lo has dicho varias veces a lo largo del programa, José, este tema de países, lugares o industrias que han recibido el apoyo y el respaldo de sus gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando tú vas y te sientes en economía y te escuchan, ya hay un diálogo franco, etcétera, así, pero, o sea, detener la entrada ilegal de esta mercancía en México y de estos productos implicaría coordinación de un montón de autoridades, aduanas, el SAT, la Procuraduría o las Procuradurías estatales, o sea, nuestra especialidad, ¿no? La coordinación entre el federal y el estatal, y ahí ya es el triángulo de las Bermudas, porque es tuya, mía, te la presto, no le tocaba a él, le tocaba a aquel, y ya nadie hace nada. Y por lo que veo, esto está creciendo. O sea, el 60% del mercado, y si no hacemos nada, de repente van a ser el 80%, y ustedes van a producir pues la tercera parte de lo que producían. Sí, mira, muy complejo, sin duda el tema de Estado de Derecho en el país es bastante complejo, si bien está claro, ¿no? O sea, la Secretaría de Economía nos ha apoyado y un claro ejemplo de ello, en su momento, se metieron ciertas medidas de control
para la subvaluación, desde que se anunciaron que se iba a apoyar implementando algunas medidas, pues inmediatamente nuestro PIB empezó a crecer. Creció de manera, pues, si estamos tan sensibles y de pronto vemos que importa a alguien 30, 7, 10, 12 millones de metros cuadrados equivalentes de mercancías y hay algún freno, inmediatamente la aguja de nuestro PIB crece, levanta. El problema es que estos delincuentes luego encuentran otras maneras más sofisticadas de darle la vuelta. En este caso, pues tenemos el ejemplo que les puse, aunque hay más, ¿no? de importaciones con abusos de programas sectoriales, etcétera. Hoy nuestra problemática es que llevamos los últimos 3 trimestres con decremento, o sea, tenemos PIB negativo. El año pasado lo cerramos con el 0.8 en rojo. Este año lo tenemos en el 1.8 negativo, aunque sí quisiera matizar, si desestacionalizamos el Producto Interno Bruto, nos vamos a más del 5% negativo. Entonces, hoy sí tenemos una problemática. Hay muchos focos rojos encendidos ahí, ¿no? No, bueno, tenemos 3 trimestres continuos de puros rojos, o sea, sí tenemos un problema serio. Tenemos también, o sea, sabemos por dónde está la solución. Repito, no es un tema de eficiencia, no es un tema de desplazamiento. No. O sea, estamos siendo desplazados por la ilegalidad, estamos siendo desplazados por la falta de Estado de Derecho. Cuando hacemos un benchmark que Jonathan me preguntaba, decía, bueno, ¿cómo andamos en salarios? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues hoy los salarios en México, en nuestro sector, son mucho más económicos o mucho más bajos que en China. Permíteme citar el dato. JP Morgan ya hizo el cálculo. En China el salario manufacturero está al doble respecto al de México. Sí, sí. ¿Qué es lo que mantiene bajos los salarios en México en este momento? Mira, tienes un efecto de tipo cambiario que hay que reconocer, ¿no? O sea, sin duda alguna. Pero al final de cuentas, la competitividad que han tenido los países asiáticos, y luego esa es la parte que de pronto muchos no quieren entender, la competitividad que han tenido es artificial. Está hecha por políticas claras, políticas industriales claras de estos países, en donde realmente no son costos más eficientes, sino son precios más bajos. Es muy diferente que te vendan algo 30% más barato a que su costo de fabricación sea 30% más barato. Su costo de fabricación no es 30% más barato. Entonces, si nosotros vamos a competir, siempre hemos pedido competir con una cancha pareja, en donde estemos en igualdad de circunstancias. Los chinos, los malayos, los vietnamitas, en Bangladesh, tienen incentivos y subsidios directos a las exportaciones. Está el famosísimo rebate, que puede empezar hasta un 17% sobre la exportación. Prácticamente, en algunos casos, el apoyo a las inversiones de capital pues tiene costo cero. O sea, el Estado es el que pone realmente toda la infraestructura. Los chinos, en este caso, son quienes operan, pueden trabajar en una base de punto de equilibrio artificial, pero tienen incentivos. En el momento que exportan, 17%. En el momento que hacen esto, otro 10%. Entonces, hoy terminan, o su estrategia ha sido a largo plazo, desde la entrada a la OMC, de desplazar a industrias completas. No, ojo, no por costo, por precio, porque el gobierno está dispuesto a desplazar. ¿Cuál es la problemática y qué es lo que vemos? Que después del desplazamiento, y lo hemos visto en muchos otros sectores, inclusive en el mercado americano, pues prácticamente ya desplazaron a la competencia y hoy los precios son más altos. Entonces, ni siquiera el consumidor se benefició. Es un beneficio a corto plazo. Porque de pronto hablamos, es artificial. Es artificial. Claro, es hacerme del mercado y luego ya me voy a precio normal. Es una estrategia china, lo hemos visto en más de 10 años haciendo eso. Entonces no podemos confundir a que eso se llama competitividad o que eso se llama, es que el beneficio lo está teniendo el consumidor final. Está claro que nuestros consumidores es la gente del sector manufacturero. Para medir esta circunstancia y considerando, insisto, las otras dificultades que han pasado en las últimas 2 décadas, ¿en qué nivel de crisis está en este momento esta caída del PIB del sector del textil y el vestido? ¿Estamos, digamos, en niveles aquellos del 2002, 2003 o estamos en una circunstancia más complicada? Mira, yo lo veo bastante complicado porque cada vez, esta ilegalidad va tomando más relevancia. A ver, hacíamos una reflexión, ¿no? O sea, nuestro sector siempre ha sido afectado por el contrabando y la fayuca y la piratería y todo esto. Este discurso tiene muchos años. O sea, yo no quisiera... No es nuevo, claro. No es nuevo, ¿no? Y no quisiera yo centrarme solamente ahí. El tema, yo creo que en todos los países donde viajemos siempre vamos a ver un mercado en donde venden algo de piratería. Sí. O sea, creo que eso existe. Pero cuando hoy hablas que eso es el 60%
ya estás hablando que esto ya es otro Ya contexto. ya rebasó. Ya rebasó completamente. Digo, tristemente, y perdón que vuelva a insistir en este tema, ayer hablaba con uno de los industriales que tiene una planta verticalmente integrada, muy moderna y tal, y llegó y entró una importación de 14 millones de metros de una de las telas que él fabrica de manera eficiente, y me dijo, ¿O tengan que cerrar? no, se acabó el año, o sea, se acabó mi año, Ya no tengo nada que hacer. porque él fabricará a lo mejor de esa tela 4 tela millones es? de metros al año, de diferentes popelinas, argas y diferentes cosas. Entonces, sí, o sea, la sensibilidad que ya tenemos ante este tipo de ilegalidades ya es muy alta, o sea, ya mueven la hoja. Entonces, ¿en qué crisis? Pues yo creo que sí estamos en un proceso de crisis que creo que podemos resolver porque somos eficientes, porque hemos invertido, porque hemos hecho la tarea. Creo que el ejemplo americano de la parte del Berry Amendment o la nueva enmienda, la Kissel Amendment, creo que podemos hacer algo internamente. Creo que también estamos trabajando en un proyecto de encadenamiento muy relevante en donde pues, veamos el mercado interno, busquemos México, veamos que el gobierno también sea consumidor de los textiles mexicanos, que también sea un requisito para el ejército. Acuérdate que no nada más es que compren la tela tiene atributos, ¿no? O sea, Claro, Oye, sensores, en en muchas fin, cosas, claro. toda esa parte, ¿no? José, es que hemos estado hablando sobre todo de mercancía barata, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el mercado textil de lujo? ¿Cómo estamos ahí? Mira, tenemos, o sea, las marcas internacionales de lujo, son marcas las vemos en todos los centros comerciales. Digo, yo no soy muy Eso viene de fuera todo. Eso o en viene de buena fuera. mayoría. En algunos casos está ya muy sofisticado, hecho en Italia o diseñado en Italia, por decir que trae el Made in Italy, que esa parte es interesante. O sea, también los italianos, y es un tema de posicionamiento, los italianos lo hicieron bien, en donde lo que te venden es el diseño. Entonces, ya rebasan Claro. la expectativa del consumidor entregando un producto de calidad, mismo que hacemos aquí. Entonces, el hecho en México creo que es algo que debemos de resaltar. Y por eso en este programa que tenemos de encadenar, hacer en México y el hecho en México, creo que es algo que podemos llevar hasta el consumidor final. De las pocas cosas que hay que agradecerle al señor Trump es que por lo menos nos ha hecho ver internamente, hacia adentro, reflexionar. Y en este programa de encadenamiento que tenemos es sin duda el apoyo del gobierno en que compren, ¿no? Y emular algunas cosas y programas que funcionan, pero también las mismas cadenas de autoservicio, departamentales, lo que están formalmente constituidos, que busquen una fuente de proveeduría en el país. Y creo que la hay, porque hemos hecho cruces de información en donde exportamos ciertas cosas que no consumen. Estamos cruzados completamente. Entonces son cosas insólitas. Hace poco hicimos nos acercamos con la Secretaría de Turismo y nos hablaban de que la Secretaría de Turismo o la industria del turismo común todo consume $2,000 millones de textiles al año. Claro, sábanas, toallas, uniformes, fundas, todo claro. lo que está. Y prácticamente no les vendemos nada. Lo traen de otro lado. Lo traen de otro lado. ¿Y por qué lo traen de otro lado? Bueno, pues de repente hay unos esquemas ahí que también hay que tener cuidado, hay zonas fronterizas y tal. O sea, hay que ver ellos cómo están operando, pero realmente es por desconocimiento. Por desconocimiento, y esa es la parte. Hacer aquí. Claro, sin duda alguna. ¿Qué le dirías a las autoridades? José, nos estamos acercando al final y no quisiera concluir antes de que... ¿Cuál es el mensaje? Tú dices fortalecimiento del Estado de Derecho. Es amplísimo, es gigante y es una tarea titánica porque creo que hay muchos niveles, muchos aparatos, funcionarios desde el sistema judicial, el ministerio, pero... ¿Cómo fortalecer a la industria textil? ¿Cómo evitar que se diluyan y que su participación en el mercado sea cada vez menor? Y esto evidentemente va a generar en pérdida de empleo para miles de mexicanos, todas esas mujeres de las que hablabas como la fuerza mayoritaria en plantas y eso, que es gravísimo. ¿Qué hacemos para que eso no suceda? ¿Controles? ¿Aduanas más rígidas? ¿Un SAT más pendiente? ¿Una Secretaría de Economía más controladora de estos programas de incentivos? ¿O es un conjunto de medidas? ¿Qué decirle a la autoridad? Mira, primero que nada reconocer a la autoridad que nos escuchan. O sea, la realidad es que sí tenemos muy buena comunicación. O sea, yo no podría hablar de que no tenemos comunicación con ellos. Pedirles que sigan al pendiente de nuestra industria, pero yo creo que
todo se engloba en una parte de una falta de Estado de Derecho. Entonces, si tuviéramos una petición puntual que hacer, es que todas estas redes de delincuentes, pues no pueden estar en la impunidad. O sea, definitivamente tenemos que ver consecuencias, tenemos que ver que el actuar de esta manera y la corresponsabilidad, porque ahora ya tenemos muchos corresponsables, ¿no? O sea, no nada más es o sea, ya hay mucha corresponsabilidad, que tenga consecuencias, que hayan sanciones, que veamos realmente que ese no es el camino. Y sin duda, trabajar con la industria, ver la relevancia que tenemos, ver lo que contribuimos. O sea, estamos hablando de que somos el 9.8% del PIB manufacturero, como un todo. Tristemente somos el 3.8% formal. La diferencia está en la informalidad. Creo que podemos sumar, creo que nos pueden ayudar con esta bandera de lo hecho en México a encadenar. Tenemos mucha competencia de fuera, bienvenido, no tenemos ningún problema. Cadenas internacionales que se han constituido en México, pues yo creo que por un tema de regresar a México, también veo bastante y vemos bastante viables de que también compren en México. Que no todo su esquema de negocio se base en importaciones, comercializar, porque luego a veces ni las utilidades se quedan en México, ¿no? Tenemos otros temas financieros y fiscales que manejan estos grandes corporativos. Entonces yo creo que ellos también podrían contribuir. La ventana de oportunidad que abre la revisión del Telecán contribuye a que el gobierno ponga énfasis en esta circunstancia en este momento. ¿Te ayuda el hecho de estar renegociando en este momento el Telecán para que el gobierno se fije en el Estado de Derecho, particularmente en tu caso? Yo creo, Jonathan, que sin duda alguna, sí. Yo creo que este es un momento en donde, en un trabajo conjunto con nuestra contraparte americana, en un trabajo conjunto, en un combate frontal a la ilegalidad, al enforcement, yo creo que le va a traer beneficios a toda la región y vamos a ser y seguir siendo muy competitivos. Conclusiones, María, Jonathan, por favor. Bueno, pues me quedo un poco frustrada, como tú decías, ¿no? Pero espero que en esta renegociación... Pensé que ibas a decir mi pésame cuando mis condolencias. No, bueno, es que es una pena, ¿no? Que podrían ser 2, 3 veces más grandes, tú decías, ¿no? Sí, pero pues en eso estamos todos, ¿no? En el asunto del Estado de Derecho, en ese combate. En todas las áreas del país, claro. El combate en este caso en particular, el combate a la informalidad. Curiosamente, dentro de este discurso hay algo que sí me deja satisfecho, y es el hecho de que ustedes estén invirtiendo en tecnología, que es lo que está dominando la nueva industria textilera. Percibo, pues, que no se trata de inversiones en tecnología, ese no es el problema. Parecería que el problema está focalizado en que el gobierno no persigue a los delincuentes que se están comiendo el mercado. Yo creo que sí. O sea, yo creo que por nuestra parte la industria ha hecho su tarea. Hemos invertido, nos hemos mantenido actualizados. O sea, la inversión en capital es importante, o sea, lo requiere. Y repito, somos muy competitivos. Entonces, cuando tratamos de equiparar y decimos, bueno, a ver, ponme cancha pareja, como le decimos, con cancha pareja creo que tenemos una oportunidad enorme. Enorme. José, suerte, estaremos muy pendientes de esto. Aquí en el Financiero nos preocupa enormemente, porque la industria de textiles es potente, genera muchos beneficios y derrama en muchos sentidos, en muchos niveles además, no solamente cadenas, tiendas, almacenes, sino en cientos de miles de personas que trabajan en esto. Me preocupa gravemente esto, porque luego uno ve estas estadísticas a nivel internacional de México, el país de la informalidad número 1, ¿no? O el país de la piratería, y somos el número 1 también. Y ahí lo que señala, o el foco rojo que se enciende, me parece, es que ha habido una autoridad omisa, ¿no? Inactiva, pasiva, que ha permitido que esto crezca a los niveles de que hoy el 60% del mercado de ustedes lo tenga tomado la ilegalidad. Me parece gravísimo. Y hay una distorsión más, si me permiten el último comentario. O sea, tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro del tema del enforcement con los americanos. Hoy la importación de la ropa usada es un problema grave. O sea, si ustedes saben, la ropa usada pues no se puede importar al país por cuestiones fitosanitarias. Ajá, o sea, ya claro, no es un tema, claro. O sea, no se puede importar. Sin embargo, entra al país, entran 27 millones de kilos en paca, estas famosas ropa en paca, que en nuestros cálculos esto también le hace un quebranto a la industria, o la evaluamos en casi $1 billón, 950 millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente 135 millones de prendas al año. Entonces, hay mucho que hacer, sí, hay mucho que controlar, pero pues definitivamente si empezamos a quitar todas estas prácticas desleales, controlar nuestras importaciones y lo que hacemos, sin duda esto detona, porque estas prendas, por cierto, no son usadas, son prendas nuevas. Y también contribuyen a la piratería, porque en muchos casos esta prenda de marca
que nos mandan de Estados Unidos para acá y que nosotros no importamos, ser claro, pues si se le cayó la etiqueta, hay quien le haga la etiqueta Claro, y de la se la marca, ponga, claro. se la ponga y entonces Y no pasa nada. En fin, estaremos pendientes. Vienen momentos complicados para la renegociación del TLC, todo el segundo semestre del año y probablemente buena parte del que sigue estaremos en esta mesa. Te agradezco que compartas esto con la audiencia y estaremos en comunicación. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes. María, gracias. Buenas noches. Gracias. Jonathan, muchas gracias. Gracias, Buenas Leo. noches. Gracias, María. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo esperamos aquí en La Silla Roja, en la cita el próximo domingo a esta misma hora. Buenas noches.